Buen día a todos. En este video hablaremos de los principales temas de la física y este corresponde al capítulo de vectores. Primeramente, ¿en qué consiste un vector? Un vector es un segmento de línea recta dotado de un sentido, es decir, orientado dentro de un plano euclidiano bidimensional o tridimensional. O lo que es lo mismo, un vector es un elemento en un espacio vectorial. Los vectores permiten representar magnitudes físicas, dotados no solo de intensidad, sino de dirección, como es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Un vector puede presentarse en un plano cartesiano, mediante un conjunto de coordenadas XY, o en un plano tridimensional, XYZ. Los vectores se representan típicamente mediante una flecha dibujada por encima del dibujo empleado, como se puede apreciar en la imagen mostrada. Y bueno, vamos a conocer las principales propiedades de un vector. Estas consisten en tres: módulo o magnitud, dirección y sentido. Y con respecto al módulo o magnitud, es la longitud de un segmento de recta. Utilizaremos el símbolo de valor absoluto para representar esta característica. Por ejemplo, si tenemos el valor del vector b, la magnitud de este vector sería valor absoluto de b. La dirección es la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual va a formar el ángulo. Normalmente lo representamos en letra griega, como se puede apreciar en la imagen mostrada. Sentido. El sentido de los vectores se representa gráficamente mediante una punta de flecha apuntada en alguna dirección. Esta representa hacia algún lado de la línea de acción y se dirige al vector, o sea, donde apunta, como muestra en la imagen. Bueno, hablaremos de la descomposición de un vector. Para hacer las operaciones con vectores es necesario representarlos matemáticamente, con una serie de coordenadas tantas como dimensiones tenga el espacio. En este caso vamos a tomar el vector A, en el cual vamos a elegir un espacio tridimensional. Por ende, A va a ser igual a AX, a Y y a Z. Y se sabe que estos van a ser componentes del vector A. AX es igual al valor absoluto de alfa, como AY es igual al valor absoluto de beta, y AZ es igual al valor absoluto de A por el coseno de gamma. Se sabe que el módulo de este vector va a ser un valor absoluto de A. Como se explicó en la primera diapositiva, se sabe que el módulo son valores absolutos. Y además va a tener la siguiente condición, que consiste en 2 alfa más 2 beta más 2 gamma es igual a 1. Se sabe que alfa, beta más gamma se conocen como ángulos directores. Y coseno de alfa, coseno de b y coseno de gamma son los cosenos directores. Ahora hablaremos sobre los componentes cartesianos o rectangulares de un vector, los cuales son sus proyecciones sobre los ejes cartesianos. Para definir los componentes de un vector partimos de un sistema rectangular de ejes de coordenadas o también llamado plano cartesiano. Luego dibujamos el vector con su cola en O, es decir, en el origen del sistema. A partir del vector base trazamos sus proyecciones hacia los ejes cartesianos para así obtener sus componentes. En la imagen podemos ver al vector A con sus respectivos componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora, ¿cómo hallar el módulo de los componentes cartesianos de un vector? Volviendo a la primera imagen, podemos ver al vector A con sus respectivos componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Volviendo a la imagen, se puede apreciar que los componentes cartesianos del vector son catetos y el vector base, es decir, el vector A, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, se puede hallar el módulo aplicando el teorema de Pitágoras. Módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de la proyección en X al cuadrado más la proyección de Y al cuadrado. También podemos expresar los componentes cartesianos en función del vector A y el ángulo θ. Es decir, el componente en X es igual a módulo del vector A por el coseno de θ y el componente en Y sería módulo de A por el seno de θ. Si queremos hallar la dirección del vector, podemos aplicar la siguiente fórmula, que es igual a θ es igual al arco tangente por la división entre el módulo en la proyección de Y sobre módulo de la proyección de X. Pasando a otro tema, veremos vectores unitarios. Un vector unitario es un vector con magnitud 1, sin unidades. Su única finalidad consiste en direccionar, es decir, escribir
una dirección en el espacio. Su vector unitario se definiría como el vector A sobre el módulo del vector A. Los tres vectores unitarios más comúnmente usados son los que corresponden a los ejes X, Y y Z positivos, denotados por las letras I, J y K, respectivamente. Muy buenas, ahora pasamos a la suma de vectores. Mi nombre, el que les habla es Felipe. Para la suma de vectores debemos tener en cuenta la dirección y sentido. La suma de vectores es la unión de vectores a través de juntar la parte delantera de un vector con la parte trasera del otro y cumple con la propiedad conmutativa. Suma de dos vectores en 3D. Conociendo los componentes del vector suma, aplicaremos el procedimiento a seguir es que la X, tenemos un vector A y un vector B para sumar los dos. En este caso tenemos X, Y, Z. El A del eje X lo sumaremos con el B del eje X también, y así sumaremos A más B del eje X, será igual a la coordenada Y. Y así, representada con Y, porque las coordenadas son X y Y. Así lo haremos sucesivamente con los demás. Y acá es un ejemplo de gráficamente como podemos ver 2 más 3, 5 como respuesta, y así sucesivamente haremos con el Y y el Z. Sumas en un plano XY, podemos usar un método de paralelogramo o el método de cabeza y cola que muchos conocen. Para el método del paralelogramo, la suma de dos vectores es igual a la al cuadrado más b al cuadrado más 2ab por el coseno del alfa, todo sobre una raíz. Y cabeza cola es casi lo mismo, es la suma de los vectores igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por lo último, o sea, lo 2ab por coseno de 180 menos alfa como se mira, y todo eso sobre raíz. La sustracción de vectores se procede igual que como operamos la suma, pero como dice, sabiendo también los componentes cartesianos de los vectores, restaremos los componentes, como en este caso el del eje X menos el vector del eje X del B, y eso nos dará Y. Así sucesivamente con el AY menos el BY del vector J y el K si lo tuviera. Acá mismo lo mencionamos. Si en caso no tuviera, solo agarramos X y Y. O sea que en este caso sería, 2 menos 3, menos 1, menos 3, menos 4, menos 7. Si no tuviera el eje Z, lo dejaríamos, pero si tuviera 4 menos 2, menos 2 sería 6. Esto también por el método de paralelogramo. Como podemos ver, se usa la misma fórmula. Pero en este caso, lo hemos superpuesto el modelo del paralelogramo en la suma con la cabeza y cola, como miramos en el siguiente ejemplo. El producto escalar, llamado producto escalar o también llamado producto interno, de dos vectores que forman entre sí un ángulo alfa a un número escalar. Esto no es un vector. Igual al producto del módulo de los dos vectores por el coseno del ángulo alfa que forman. Esto es decir, el vector A por el vector B es igual a módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. También podemos decir que el producto interno de dos vectores es igual al módulo de un vector para la proyección sobre él. Esta proyección es, como podemos ver, el vector, el módulo de B por el coseno de alfa. Acá se miran en la siguiente gráfica. Esta es la proyección. Un caso es el producto interno o escalar. Sería el trabajo magnitud escalar que realiza la fuerza cuando ocasiona un desplazamiento. Es el producto del módulo de la fuerza por la proyección sobre la dirección del desplazamiento producido.
Propiedades del producto escalar. Bueno, se da que como dice, el producto escalar será el producto de sus módulos por el coseno. Bueno, el coseno se entiende, tenemos coseno de 0, que es cuando van en la misma dirección, en el mismo sentido, y como podemos ver en la primera gráfica, sería, como dice, el módulo de A por el módulo de B. Si en caso fueran iguales, sería el módulo de A al cuadrado o el módulo de B al cuadrado, que nos daría lo mismo. Si estuviéramos en direcciones opuestas, igual, para hallar el producto escalar, haríamos el módulo de A por el módulo de B y solo le agregamos el menos 1. Esto se debe al O por coseno de 180, que es igual a menos 1. Y si es particularmente, el producto escalar es igual a 0. Esto se entiende porque el coseno de 90 es igual a 0. O sea que el módulo de A por el módulo de B por el coseno de 90 sería 0. Producto interno mediante matrices. El producto interno, o también llamado escalar, de dos vectores de lo que conocemos, sus componentes se puede resolver mediante matrices o determinantes, como podemos ver analíticamente en las siguientes ecuaciones, con dos vectores y tres ejes. Y acá tenemos a un lado un ejemplo. Agarrábamos, como dice, menos x más y menos 3z. Ese es para el vector A. Y el vector B es igual a 2x, 3j y un z. Y bueno, lo representamos. Y después le multiplicamos el menos 1 por 2, el 1 por 3, el menos 3 por 1, que nos daría 2. Bueno, este sería el producto interno mediante matrices. Ahora doy paso a mi compañera Melanie. Producto vectorial. El producto vectorial es una multiplicación entre vectores que da como resultado otro vector ortogonal a ambos. Dado que el resultado es otro vector, se define su módulo, dirección y sentido. En módulo se calcula como el producto de los módulos de los vectores multiplicando por el seno del ángulo que los separa. En dirección es sobre la recta ortogonal a ambos vectores, es decir, que forma 90 grados con los mismos. Y en sentido se calcula con la regla de la mano derecha, en donde el pulgar indica el sentido del vector resultado. Bueno, esto quiere decir que en el producto vectorial importa el orden en que se multiplican los vectores, ya que determina el sentido del vector resultado. En proyección de un vector, es un vector sobre otro en el espacio tridimensional con coordenadas x y z. Se define de la misma forma que la proyección en el plano bidimensional. Lo podemos ver como la sombra que marca un vector sobre otro. Y en lo que sería la fórmula, la proyección de un vector u sobre otro vector v es igual al producto punto entre ambos vectores, entre la magnitud del vector v al cuadrado multiplicando por dicho vector v. En operaciones con vectores tenemos un problema y se trata sobre el vector a menos 3,1, vector b 2, menos 2, vector c 0,3. Y bueno, lo que nos pide es obtener un vector, lo cual sería vector u. Y bueno, aquí reemplazamos y los que serían los de la primera posición lo tomaríamos como el valor x y los de la segunda posición lo tomaríamos como el valor y. Y bueno, aquí vamos a sumar y restar según sea el caso. Y como respuesta de este ejercicio tenemos menos 5,6. A continuación veremos la regla de la mano derecha con 3 dedos. Sirve para encontrar la dirección y el sentido del producto vectorial de dos vectores. La regla consiste en los siguientes pasos. Colocar el dedo índice de la mano derecha en la dirección del primer vector del producto vectorial. Luego colocar el dedo medio de la mano derecha en la dirección del segundo vector del producto vectorial. Y al final la posición resultante del dedo pulgar señalará la dirección y el sentido del producto vectorial. Como se observa en la imagen.
Otra técnica alternativa también es la regla de la mano derecha con toda la palma de la mano cerrada. Para esto debemos seguir los siguientes pasos. Poner la mano derecha apuntando con los dedos en la misma dirección que el primer vector del producto vectorial. Luego cerrar la mano derecha moviendo nuestros dedos hacia el segundo vector del producto vectorial. Se debe cerrar la mano por el lado en el que el ángulo entre los vectores sea menor. La posición resultante del dedo pulgar determina el sentido y la dirección del producto vectorial al final de todo, tal como observamos en la imagen. Ahora, la aplicación de vectores en nuestra vida cotidiana. En uno de estos casos sería las matemáticas, como por ejemplo el estudio del álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales, el análisis matemático, el cálculo y entre otros. También sería en la programación e informática. Los vectores ayudan a la programación en el empleo de contenedores de datos. También estaría en el diagrama de cuerpo libre, como por ejemplo una barra que empuja un bloque apoyando sobre un plano inclinado sin fricción, como observamos en la imagen. Y también estaría en la estática, determinando las tensiones en los cables. Y por último, en el movimiento, como por ejemplo la desviación del viento por la rotación de la Tierra. En este caso vemos en la imagen que sería el efecto Coriolis. Ahora veremos un ejercicio con vectores. Este ejercicio nos habla que debemos hallar la resultante del vector A más el vector B. Si el vector A es igual a 5 y menor a 90 grados y el vector B es igual a 12 y menor a 37 grados. Para esto debemos usar una fórmula, que la resultante es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 por A por B por el coseno de la intersección de las rectas. Entonces, la resultante sería igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, reemplazando los valores de A, más 12 al cuadrado, que es el valor de B, más 2 por 5 por 12 por el coseno de 53, que sería la resta del ángulo 90 y el ángulo de 37 grados. Esto sería igual a la raíz cuadrada de 169 más 120 por 3 quintos. Y esto sería igual a la raíz de 241 y este a su vez sería igual a 15.52. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.